Sé que inicialmente cuando conversamos de este nuevo horario, les hablé que los webinars iban a durar posiblemente entre 30 a 40 minutos, no más para pues, que no sean tan largos también, un poco fatigoso, y dejar al final algo para las preguntas, pero en esta ocasión creo que les voy a quedar un poquito mal, ¿no? Porque es que este tema de micelas y nanotecnología la verdad que es bien fascinante, ¿no? Pues nuestros productos se basan en eso. Entonces pienso que por lo menos por este jueves de wellness, tal vez vamos a llegar así como justos a la hora y tenemos al final anuncios que darles, entonces pues eso también entra dentro del tiempo, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar, ya pónganse cómodos. Les recuerdo que estas presentaciones no sustituyen el consejo médico profesional. La idea es darles a ustedes las herramientas para la prevención de enfermedades. Si tienen algún síntoma, algún malestar, los invito a que acudan a su médico. Su médico tiene que hacerle una serie de exámenes para llegar a un diagnóstico e instaurar un tratamiento. Luego que tengan un tratamiento médico, ¿podemos conversar? Claro que sí, porque hay maneras de seguir el tratamiento médico conjuntamente con el uso de estos productos y los resultados van a ser excelentes, ¿no? Pues bien, si vamos a hablar del turmérico, de nuestro producto y entro directo en materia, cuando hablamos de la cúrcuma, vamos a suponer tenemos una raíz de cúrcuma en nuestra mano, como esa que vemos en pantalla, pues los científicos la han analizado y han visto que tiene pues su valor nutrimental, tiene vitaminas, tiene minerales, eh, tiene carbohidratos, fibras y pues los científicos dijeron, bueno, pero ¿qué tiene más de allí? Porque se ha hablado tanto de esta raíz y con tantas propiedades que debe tener algunos componentes diferentes a los nutrientes normales. Y ahí es que se dieron cuenta que existen componentes como los curcuminoides. Entonces, aparte de los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales y las vitaminas, tienen curcuminoides y hay curcuminoide 1, que es curcumina 1, hay uno que se llama curcumina 2, otro curcumina 3 y hasta curcumina 4. Se medio parecen cada uno de ellos, pero son componentes de la raíz de la cúrcuma. Pero aparte de eso tiene una mezcla de aceites esenciales de cúrcuma, aceites en base a cetonas, alcohol, a cineole, varios componentes. Realmente lo que les quiero decir es que la raíz de cúrcuma tiene muchísimos componentes, se tienen muchos fitoquímicos. De hecho, fíjense nada más esta lista de los aceites esenciales. Hay una cantidad de aceites en la raíz de la cúrcuma. O sea, todos los que ven en pantalla que pueden ver que es desde el 1 hasta el 11 y después arrancan algo así como de 44 a 54, son la cantidad de aceites que también forman parte de la raíz, ¿no? O sea, con esto le quiero decir que tiene también muchísimos otros componentes, pero los científicos empezaron a estudiar qué componente es el que le brinda a la cúrcuma su potencial a nivel de la salud como tal, ¿no? Y se dieron cuenta que las moléculas fundamentales desde el punto de vista de salud son los curcuminoides. Entonces tenemos allí la curcumina 1, la 2, la 3 y la 4, que es la ciclocurcumina. Normalmente en la raíz de la cúrcuma existe 77% de curcumina 1, 17% de curcumina 2 y un 3% de curcumina 3. Eso le llamó la atención a los científicos y empezaron a investigar de qué se trata y por qué esa proporción y qué es la curcumina. Y ahí se dieron cuenta que la curcumina 1, principalmente, aunque los demás curcuminoides también tienen cierta acción sobre la salud, es la molécula clave. La molécula clave, y fíjense, es un componente de la raíz de la cúrcuma, se llama curcumina. Y la curcumina tiene múltiples propiedades ya estudiadas durante más de 4 décadas. De hecho, se ha estudiado desde hace muchísimos años y cuenta con más de 9.000 estudios publicados científicos, donde se ha descubierto pues, que la curcumina tiene una acción sobre todo antiinflamatoria. Y como la mayoría de las
condiciones de salud tienen un carácter inflamatorio, pareciera que la curcumina sirviera para todo. Más o menos por ahí va el asunto, porque como va directo a la raíz del problema, que es la inflamación, pues entonces sí pudiéramos decir que ayuda desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de la diabetes, a través de protección cardiovascular también, tiene un efecto a nivel del hígado, protector hepático, protege al cerebro de la neuroinflamación y las enfermedades neurodegenerativas, tiene un efecto protector frente al cáncer y eso está súper demostrado, y una actividad antioxidante. Ese es otro de los beneficios que tiene la curcumina, es su potencial como antioxidante y antiinflamatorio. El problema es, y eso lo vieron también los científicos, es que no importa cuánta curcumina te consumas, lo importante realmente es cuánta de esa curcumina que estás consumiendo se absorbe en tu intestino, pasa a la sangre y luego llega a los órganos y a los tejidos donde va a ejercer su función. ¿Y por qué se plantearon los científicos este problema de absorción y de biodisponibilidad? Porque hay minerales, por ejemplo, y nutrientes, y te pongo un ejemplo porque seguramente no lo sabías, y es un ejemplo muy de la vida diaria, pues vamos a llamarlo así. Todos pensamos en algún momento en consumir calcio. Siempre nos han dicho desde pequeñitos que hay que consumir calcio y leche para el crecimiento de los huesos, los niños, si los niños no toman leche no crecen, o el calcio, y las mujeres cuando están ya en la menopausia deberían tomar más calcio. Y fíjense un asunto, realmente la leche de vaca o leche pues de algún mamífero se absorbe solamente el 32%, lo pueden ver allí en su pantalla a la mano izquierda. O sea, de la leche de vaca, el 32% de calcio es el que se absorbe. Es más, se absorbe más calcio del brócoli que de la leche de vaca. Por supuesto, la leche de vaca tiene más cantidad de calcio que el brócoli, pero se absorbe muy poco. El kale, que es una hoja muy verde, se absorbe un 49%. La espinaca un 5.1%, el yogur 32%. Fíjense que realmente pensar en que la leche es una buena fuente de calcio, sí, tiene calcio, pero absorbemos muy poco. Ahora bien, para eso están los suplementos nutricionales. Pero dependiendo del suplemento que tomes, fíjate a la mano derecha de tu pantalla, si tomas un suplemento de gluconato de calcio, solamente se absorbe un 34% de eso que estás tomando, igual que de citrato. De carbonato mucho menos, 28%. Y si es fosfato de calcio, 25%, y si es oxalato de calcio, mucho menos, 10%. Entonces realmente, esto fue solo un ejemplo que te estoy dando con el calcio, pero así funciona también con el omega 3, por ejemplo. Y funciona bien igual con muchos de los nutrientes que creemos que nos estamos tomando una gran cantidad y que nos está haciendo mucho bien, y no es así, porque no se absorben bien. Tienen problemas de absorción y de biodisponibilidad. Pues bien, los científicos se pusieron a averiguar un poco más y vieron que la curcumina también presenta ese problema de absorción y de biodisponibilidad, sobre todo porque todo comienza en el intestino. El intestino tiene un mecanismo que no deja pasar a ciertas moléculas. De hecho, en este estudio podemos ver que la curcumina se ha confirmado que exhibe una muy, pero muy pobre biodisponibilidad. Muchos estudios lo han demostrado, y que la curcumina, después de tomarla, te hacen un examen de sangre y prácticamente no detectan nada en sangre de curcumina. ¿Qué se hizo? O sea, realmente no entró la sangre, ¿no? O sea, de hecho, están hablando acá que de la curcumina que te puedas consumir, el 90% la botas en las heces. Solamente absorbes el 10%. De todo eso que te estás comiendo, absorbes 10%. Y el resto lo botaste. Entonces realmente sí hay un problema a nivel de absorción y hay un problema a nivel de distribución a través de la sangre a los diferentes tejidos. Y esto es lo que nosotros llamamos el secreto oculto. Bueno, yo me tomé la palabra, pero realmente esa palabra es de mi amigo Shane, que fue el que descubrió ese secreto oculto. La verdad que
Él estaba en su trabajo viendo y estudiando esta parte de los suplementos nutricionales y vio pues que este secreto que en los laboratorios y desde el punto de vista médico lo vemos y lo tomamos como muy natural, pero realmente desde el punto de vista práctico sí es un secreto oculto porque nadie lo sabía, ¿no? Solamente los que estamos metidos en la ciencia y en los laboratorios. Entonces la ciencia ha descubierto que hay fitonutrientes, hay fitoquímicos, por ejemplo la curcumina, que tiene problemas de absorción intestinal y tiene problemas de biodisponibilidad. Entonces ya ese secreto no es tan oculto porque ya te lo estamos diciendo a ti y tú seguro lo vas a transmitir. El hecho es que la curcumina, debido a su naturaleza, que es una naturaleza lípida, es insoluble en agua, a temperatura ambiente, a un pH neutro o ácido. Si lo mezclas con un pH más básico, se puede disolver, pero se degrada muy rápido en agua alcalina o en medios neutros la curcumina como tal, la curcumina solita. Entonces, se ha visto que la curcumina, cuando tú te la tomas por vía oral, la botas en las heces, ya lo vimos en el estudio, 90%. Y la molécula es tan inestable que se degrada muy rápido. Esto no te preocupes que más adelante te voy a explicar con unos dibujos estos términos, ¿no? Por ejemplo, te comiste raíz de cúrcuma o polvo de cúrcuma o cápsulas de cúrcuma que conseguiste y te la dieron a un precio excelente. Y tú dices, pero si aquí tengo cápsulas de cúrcuma, me las voy a tomar, que son muy buenas para la salud. Pero resulta ser que esas 500 miligramos de cúrcuma que te consumiste tiene una pobre absorción intestinal, como lo vimos, el 90% se bota. Lo que logras absorber y que va a la sangre tiene una muy baja solubilidad porque no puede mezclarse con la sangre. Y mucho más problemático es entrar a la célula. Entrar a la célula no es tan fácil. Para eso hay que tener ciertas características. Así que a la célula solamente le llegó 1 miligramo. Imagínate tú, de 500 miligramos que tomaste, a la pobre célula le llegó escasamente 1 miligramo. Y eso se elimina muy rápido. De hecho, en 3 horas ya está eliminado. Entonces, esos son problemas de la curcumina, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, vamos a verlo un poquito más en detalle. Esa baja actividad de la curcumina a nivel intestinal, suponte de nuevo, te comiste tus 500 miligramos, tus cápsulas de cúrcuma. Cuando está en el intestino se degrada y se bota un 90% con las heces. Eso pasa por la parte digestiva, por la digestión. Y lo que logras absorberse, ya te dije que era un solo miligramo, no puede entrar a la célula y muchísimo menos pasa al cerebro. O sea que no puede tener una acción a nivel del cerebro ni de la vista tampoco. Y de hecho tiene una vida media en sangre de 3 horas. Es decir, que cuando esta molécula, curcumina pura, pasa por el riñón o pasa por el hígado, la eliminas. Entonces eso está calculado que más o menos es 3 horas lo que dura en tu cuerpo. Ese miligramo significa que de esa curcumina normal y corriente que consumiste, deberías de consumir más cada 3 horas para que puedas tener por lo menos 1 miligramo en la célula cada 3 horas. Todo esto está documentado, todo esto en muchos artículos científicos. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Empezaron a buscar, bueno, ¿cómo podemos aumentar la biodisponibilidad de la curcumina? Pues ya sabemos que se absorbe un poquito, 10% por lo menos, de eso que tú comes en polvo o en cápsula, pero aumentaron mucho cuando hacen ciertas combinaciones, aumentaron 100 veces esa biodisponibilidad, pero resulta ser que a las 3 horas ya se elimina. Deberías de comer o tomar una cápsula de estas curcuminas cada 3 horas para poder tener los efectos. Es ahí donde los científicos alemanes descubrieron una formulación o crearon una formulación que tiene 185 veces más biodisponible en promedio y que dura 24 horas la acción. Ahora bien, ¿cómo lograron esto? 185 veces más biodisponible y que dure 24 horas la acción en tu cuerpo. Y pasará al cerebro, pasará a la vista, llegará a la célula, porque hasta ahorita lo que me han dicho es que se absorbió
y llegó a la sangre y dura 24 horas en el cuerpo, más nada. Pues bueno, vamos a ver un poco de esto. El hecho es que debido a los efectos terapéuticos que tiene la curcumina y la seguridad que representa su uso para el ser humano, los científicos han comenzado a invertir mucho dinero y hasta universidades reconocidas en buscar cómo lograr absorber mejor la curcumina, vencer el problema de absorción, lograr una mejor biodisponibilidad y lograr que llegue a la célula para que ejerce su función. Y ahí es como empezaron a pensar en una forma muy natural, cómo el cuerpo absorbe las grasas que nos consumimos, un aguacate o de repente una sopa con pollo tiene grasa, por ejemplo, el aceite de oliva, cualquier tipo de grasa. ¿Cómo nuestro cuerpo absorbe la grasa si resulta ser que la grasa no se mezcla con el agua? Pues naturalmente en tu intestino se libera bilis. La famosa bilis que viene de la vesícula biliar se libera en el intestino por un mecanismo que hay y se une con esa grasa que tú estás consumiendo y forma como una especie de ácido graso tipo jabón. Y lo que está haciendo es que forma micelas. Ahí lo ves en el medio de tu pantalla, solubilización de micelas con ácido biliar. Entonces las grasas que estás consumiendo son convertidas en micelas para que puedan atravesar la mucosa intestinal y puedan llegar a la sangre. Es más, llegan a un vaso sanguíneo que las lleva directamente hacia el hígado, donde van a ser tratadas y metabolizadas como micelas. Ah, pues entonces dijeron los científicos, vamos a hacer este proceso de micelización con la curcumina. Y la micelización es un proceso mecánico patentado que crea estas partículas de aceite o de nutrientes que son liposolubles, solubles en grasas, como es la vitamina A, como es la vitamina E, como es la vitamina D, que son liposolubles, el beta-caroteno, la lecitina y la curcumina, que son lípidos, que tienen problemas de absorción. Vamos a crearle esa molécula, ese traje a la medida a la curcumina para que pueda ser absorbida a nivel del intestino. Y eso fue lo que crearon. ¿Y qué ventajas trajo la micelización para esta molécula de curcumina? Primero, que es resistente a los jugos gástricos, va protegida en esa molécula de micela. Es resistente a las enzimas digestivas, no se degrada a nivel intestinal. Con eso llega intacta al intestino y tiene una mayor absorción. Es más rápida la absorción en micelas. Entonces alcanzamos niveles de curcumina en plasma, es decir, en la sangre más altos, porque nada se botó, todo se pudo absorber. Hay incremento de esta curcumina en los tejidos y no contiene alcohol. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otras formulaciones que le han añadido alcohol, porque el alcohol es un vehículo que facilita la absorción de ciertos nutrientes o de ciertos componentes. Por eso cuando tomas alcohol, en el lapso de muy poco tiempo ya sientes que el alcohol se te subió a la cabeza, se absorbe muy rápido. Entonces esto no es muy positivo desde el punto de vista de salud. Entonces esto es algo positivo desde este punto de vista de que no contiene alcohol, ¿no? Pues bien, y los científicos preguntaron, ¿y es que la formulación en micela ayuda ya una vez absorbida a que penetre un poco mejor en algunos tejidos? Y fíjense esta publicación de la revista Neuroquímica. Las micelas de curcumina mejoran la función mitocondrial en neuronas. Es decir, que se ha detectado que la micela puede atravesar la membrana del cerebro y llegar hasta allí y ejercer su función. Te cuento otra cosa interesante. Este estudio no fue realizado con cualquier curcumina.
fue realizado con la curcumina que forma parte del producto Nanofive, porque los científicos que la realizaron, este estudio que apareció en el 2015 en la revista de Neuroquímica, son los mismos científicos que crearon Nanofive. Cristina Shibor, Jean Frank, son los mismos. Entonces siguieron sus investigaciones y notaron que esta molécula puede atravesar membranas. Este es un estudio que podemos decir que es la misma curcumina que está dentro de cada uno de nuestros frasquitos de Nanofive. Pues bien, ya resolvimos el problema A. El problema A es que con la micela resolvimos que la curcumina se absorba muy bien a nivel intestinal y no se pierda tanto allá en el baño. Ya lo resolvimos con la micela. Pero nos queda el problema B. El problema B dice dificultad para entrar a la célula. En parte se resolvió con la micelización, pero todavía falta darle como un empujón mayor para que logre pasar mejor al cerebro, para que pase a la vista y para que sobre todo no tengamos que tomar Nanofive cada 3 horas, sino que pueda ser, oiga, por lo menos cada 6 horas o cada 24 para que sea más fácil. Porque también sabemos que si hay que tomarlo cada 3 horas, la gente no lo sigue, no lo hace, se le olvida. Entonces falta completar este paso B. Para completar este paso B, los científicos dijeron, bueno, pero esta molécula la podemos convertir en una pequeña molécula que pueda atravesar membranas, que pueda llegar a los tejidos, a las células, a todas las partes del cuerpo. Y con este sistema, con esta tecnología llamada nanotecnología, regularmente los fitoquímicos y los fármacos, que ya están en forma de nanotecnología, permanecen más tiempo en el cuerpo. Entonces, te explico, la nanotecnología es la manipulación de la materia a tamaños muy pequeños que van por debajo de los 100 o 200 nanómetros. Para que tengas una perspectiva de cuál pequeño es la nanotecnología, una hoja de papel tiene de grueso 100.000 nanómetros. O sea, fíjate esto, una hoja de papel tiene un grueso de 100.000 nanómetros. Bueno, ya tú vas a ver cuántos nanómetros tiene la molécula de curcumina. Ahora bien, ese futuro ya lo tenemos disponible. La nanotecnología forma parte de una nueva generación, de una serie de innovaciones que vamos a ver, tanto en la ciencia como en ingeniería, como en la ciencia de materiales. Va a transformar diversos sectores que tienen que ver con la salud, con el sector aeroespacial, con la energía, con la tecnología de la información, la medicina, hasta sistemas de defensa y de transporte están utilizando la nanotecnología, porque se han dado cuenta que es algo, pero sumamente impresionante los resultados que da. De hecho, te doy solamente unos datos. Ya se están empleando empaques de alimentos que se llaman nanocelulosa. La nanocelulosa es celulosa en nanotecnología, que permite que esos envases detecten y eviten el deterioro de la contaminación del alimento que está allá adentro. Entonces, primero, duran más los alimentos cuando están en estos empaques de nanocelulosa. Y segundo, el empaque te dice a ti, por cambios de color, por X forma, que ya el alimento se está empezando a deteriorar. Hasta pareciera como inteligencia esto, ¿no? El hecho es que en el sector farmacéutico ya hay productos que están siendo reformulados en nanopartículas para que puedan tener una acción más directa a nivel celular. De hecho, la quimioterapia está muy avanzada y hoy día ya tiene formulaciones de tamaño nanométrico como pequeños robots que penetran a tu célula y van directo donde está la célula que tiene el problema. Entonces, esto también es muy importante.
Doctor, perdón, Dígame. tuve que apagar los micrófonos de los demás, perdón. Ah, no se preocupe, sí, ya yo me prendí, no hay problema. El hecho es que la nanotecnología es particularmente útil para principios activos. Principios activos que tienen problemas como baja absorción, como problemas de metabolismo muy rápido o de eliminación muy rápida del cuerpo o que tienen poca solubilidad en agua. Entonces los científicos dijeron, esto viene como anillo al dedo. Si le aplicamos la nanotecnología a la curcumina, deberíamos de tener una curcumina a su máximo potencial. Entonces, allí es donde emplearon precisamente esta optimización de la biocurcumina o de la curcumina que ya viene en micelas. Entonces ahora tenemos nanopartículas de curcumina solubles en agua con una mejora sustancial de su biodisponibilidad que puede ser agregada y mezclada con agua, con jugos de fruta, con infusiones, con cualquier líquido, cualquier sólido. Eso le da un potencial gigantesco porque tú puedes utilizar esta nanocurcumina para crear un batido en tu casa, un smoothie, o agregarlo a un jugo de naranja y se va a mezclar perfectamente bien, o una sopa, o a un arroz, o a lo que tú quieras, porque se disuelve en grasa, en agua, en sólidos, o como alimentos sólidos o en líquidos. Entonces esto le da un potencial gigantesco, ¿no? De hecho, hay publicaciones como esta de Fronteras en Farmacología que habla ya de la nanocurcumina, una promesa, un candidato muy promisorio desde el punto de vista de aplicaciones terapéuticas. Y la publicación hace referencia a una cantidad de logros que se han podido realizar y situaciones de salud que se han podido abordar que antes no se podía por la baja solubilidad de la curcumina, que ahora sí se puede. Y este es un estudio año 2020. De hecho, ¿cuáles son las ventajas de la nanotecnología para la curcumina? Mejora la solubilidad, la absorción, la biodisponibilidad, logra una acción más dirigida hacia la célula, favorece el paso del principio activo a través de barreras a nivel celular, logra el paso de macromoléculas a sitios intracelulares, disminuye la posibilidad que pueda existir de algún riesgo de toxicidad, porque el producto en nanotecnología es mejor tolerado, es muy seguro y protege a la curcumina de ser degradada cuando pasa por el hígado. Entonces puede estar en sangre mucho tiempo ejerciendo su función hasta que finalmente, pues claro que ya va perdiendo efectividad y sale por la bilis a través de las heces o sale por la orina y es eliminada y por eso tenemos que volverla a tomar por lo menos cada 24 horas, ¿no? Entonces ya tenemos micelas con nanotecnología. Las micelas, te recuerdo, son estructuras esféricas que el núcleo es hidrofóbico, de fobia, significa que el núcleo no le gusta el agua, es la curcumina, que más bien ella anteriormente, antes de ser en micela, era soluble en aceite, a un tamaño menor de 50 nanómetros. ¿Te acuerdas lo que te dije del papel? 100.000. Pues esta molécula tiene entre 30 y 50 nanómetros. Y las formulaciones en nanoformulaciones suelen ser empleadas para contener tanto agentes solubles en agua como los que no son muy solubles en agua. Entonces, esto le da una característica pues única a la curcumina. De hecho, esta es otra parte muy interesante, la modificación de la superficie de la nanopartícula. Debido a que la curcumina es lipofílica, es decir, que es soluble en grasa, esos sistemas, esas condiciones fisiológicas gastrointestinales, que hay mucha acidez, enzimas, etcétera, etcétera, representan un limitante para que este producto llegue y no se degrade en el intestino. En cambio, la nanopartícula tiene a nivel de la superficie una protección que la hace más estable. Entonces, esa nanopartícula llega intacta
al intestino y ahí se favorece aún más el proceso de absorción intestinal, no solamente por la micela, sino también por la parte de la nanopartícula. Ahora bien, hay otro componente que tiene nuestro producto Nanofy, que se llama polisorbato 80, y muchos de ustedes quizás pensarán qué es eso que está allí. Algunos dirán, pero ¿y por qué tiene polisorbato? Te lo voy a explicar también. Las estrategias implican una serie de modificaciones a la superficie de la nanopartícula. Por ejemplo, entre la estrategia que se emplea para variar esa superficie de la nanopartícula está la incorporación de agentes surfactantes. Y el que se utiliza es el polisorbato 80. ¿Por qué? Porque mejora la estabilidad de la molécula, mejora la solubilidad y también mejora la adherencia a la mucosa intestinal. Se mejora que esta molécula se pegue mejor a la mucosa intestinal y se libere poquito a poco, manteniendo su biodisponibilidad. O sea que el polisorbato le ayuda a la molécula a que se absorba más lentamente, poquito a poco, el cuerpo la va manejando mejor, la molécula es más estable y eso significa más segura para tu salud y significa más eficaz. Pero aparte de eso, fíjate en este journal que se llama el Journal de Ciencia, Tecnología y de Liberación de Drogas, tiene que ver con fármacos, etcétera. Se ha determinado o se determinó las características antitumorales, de actividad antitumoral del polisorbato 80 en micelas de curcumina. Una preparación de micelas de curcumina con polisorbato 80 tiene una actividad antitumoral. Y eso es un estudio muy interesante que fue publicado en octubre del año 2020. O sea, realmente lo comprobaron y fíjate que en los highlights que están allí dice que las micelas de curcumina realmente con este efecto del polisorbato tiene un efecto antitumoral mucho mayor que la curcumina libre. Es decir, la curcumina sin ningún tipo de tecnología y sin ningún tipo de ningún añadido de nada. Entonces, esto también le da un plus al producto, realmente le da un valor añadido. Ahora bien, la investigación, a pesar de que la curcumina fue aislada por primera vez en el año 1815, no fue hasta los años 70 cuando se comenzó a investigar. Te lo digo esto porque realmente no tiene mucho tiempo que empezaron a investigar todo esto que te acabo de mencionar y fíjense todo lo que ha pasado desde los años 70 hasta acá. Y dentro de esas investigaciones seguramente vas a escuchar o ya lo escuchaste que hay ciertas combinaciones en el mercado de curcumina con piperina. La piperina es un compuesto que se obtiene de la pimienta negra, que ha demostrado que mejora también la biodisponibilidad de la curcumina. Lo ha demostrado en estudios clínicos, en humanos, y es que la piperina, que se extrae, como te digo, de pimienta negra, tiene la capacidad de inhibir una enzima, no te vayas a aprender este nombre porque es bien complicado, se llama glucuronosiltransferasa, que es la enzima que degrada a la curcumina en el primer paso metabólico. Entonces, esta enzima no deja que la curcumina pues se absorba a su máximo potencial. Entonces los científicos dijeron, oye, qué bueno. Entonces, si le ponemos piperina, se va a absorber mejor. Sí, lo lograron. Pero, hay un pero. Cuando se administra oralmente nanopartículas cargadas con curcumina y una administración de curcumina con piperina, en un estudio comparativo, la concentración máxima de la curcumina formulada con nanopartículas siempre es mayor que la curcumina con piperina. Eso también es bien importante. La concentración en sangre de la misma cantidad de curcumina que consumas bajo nanotecnología comparada con la misma cantidad de curcumina con piperina, en sangre vas a tener una concentración mayor de la curcumina preparada con nanopartículas. Además, la formulación con nanopartículas
mantuvo niveles en sangre, porque lo midieron, hasta por 48 horas se medía la curcumina en nanopartícula. Mientras tanto, la curcumina que estaba mezclada con piperina solamente estuvo en sangre 2 horas. A las 2 horas ya se fue, se perdió. Entonces, esta es otra gran ventaja que tenemos nosotros con nuestro producto Nano5, que mantiene concentraciones en sangre y las mantiene por más tiempo en una cantidad bastante elevada. Y eso está documentado. Ya voy a terminar, pero fíjate este estudio bien interesante es un estudio comparativo de varias curcuminas del mercado. Es decir, competidores nuestros o productos que hay, que no son malos. No vamos a decir que son malos, son productos que por supuesto son mejor que consumir curcumina en polvo, porque alguna tecnología tienen, algo tienen. Fíjense que hay la primera, que es una nanopartícula lipídica, es solamente la nanopartícula lipídica, no tiene micelización ni tiene la tecnología que nosotros tenemos. Mira la conclusión, no se mejoró la biodisponibilidad de forma significativa. Luego hay otra, que es una nanopartícula también lipídica sólida, y tampoco se mejoró. Hay otra que es otra forma de nanopartícula lipídica y tampoco mejoró. O sea, estas tres que aparecen aquí en estudios clínicos cruzados con pacientes, etcétera, no demostraron que tenía buena disponibilidad. Aquí hay otra que es nanopartícula lipídica, NPLS, mejoró 5 veces la biodisponibilidad. Hay otra que mejoró 28 veces. Hay una con una nanoemulsión que mejoró 30 veces. Vamos bien. Hay una con ciclodextrina que mejoró 17 veces. Hay otra también, NP con nanopartículas, mejoró 27 veces. Pero fíjense esto que interesante. Las micelas con nanotecnología, que es el estudio Shibor, que es el estudio con Nano5, es el mismo producto, es uno de los investigadores de Nano5, mejoró 185 veces la biodisponibilidad. La que más se nos acerca es otra micela, que es la BioCurk, que mejoró 94 veces. Pero no le llega a nuestro producto que tiene en promedio 185 veces la biodisponibilidad. O sea, ahí vemos y podemos estar seguros con estudios como este que realmente tenemos a la mano disponible la mejor curcumina del mercado, con micelas solubilizadas, con nanotecnología y la composición como tal de Nano5. Por eso, aquí tenemos este estudio, ahí están los investigadores, Cristina Schivo, está Alexa Kosher, Jan Frank, la biodisponibilidad oral de la curcumina micronizada en micelas, etcétera, etcétera, donde participaron tanto hombres como mujeres. Esa tecnología se llama BioMS y es única de VidaFi. Así que no vas a conseguir otro BioMS en el mercado. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Es la única que hay en el mercado con esa característica y con esa biodisponibilidad tan elevada. El hecho es que esto se logra porque, y te digo rápidamente, se toma la raíz de cúrcuma, se calienta, se deshidrata, se pulveriza, ya tenemos el polvo, ese polvo se le extrae por métodos de laboratorio, la curcumina, se cristaliza y se centrifuga para poder tener la oleoresina de curcumina, todo esto en un proceso cuidadosamente revisado. Me faltó decir que esa materia prima es seleccionada muy rigurosamente y es orgánica. Esa oleoresina de curcumina pasa por un proceso que es patentado, tiene 3 patentes para lograr el BioMS que contiene este producto Nano5 o Cúrcuma Plus en los Estados Unidos. Ahí ves que es un producto de investigación, surgió como una investigación con tecnología patentada alemana, tiene 3 tecnologías, cuenta con certificaciones halal, kosher, prácticas de buena manufactura,
no contiene organismos genéticamente modificados, ni alergenos, ni en la planta donde se procesan alergenos. Y aquí tenemos a la curcumina, que puedes confiar en ella y la que ha obtenido los mejores resultados en el mercado, que es Nanofy con vitamina D y Cúrcuma Plus con jengibre y vitamina C y vitamina D, ¿no? ¿Qué es lo que es el BioMS? Es la curcumina en oleoresina, que es una tecnología, más la micelización, que ya pues sabes lo que significa, más la nanotecnología, más las 3 patentes. Todo eso junto hace lo que se denomina BioMS. Por eso es que somos únicos. No hay otro igual. ¿Cómo se toma? 10 gotas en la mañana. Tranquilamente. Fíjate que no te estoy diciendo 10 gotas cada 3 horas. ¿Por qué? Porque estamos seguros que el producto está actuando en tu cuerpo, desinflamando y actuando en cada una de tus células 24 horas. Te recomiendo en la mañana para que ya no se te olvide tomarla. Pero si tuviste un día muy complicado, muy difícil, mucho trabajo, mucho problema, el estrés, etcétera, ¿te puedes tomar 5 gotas por la tarde? Sí, te la puedes tomar. No hay ningún problema. Tranquilo. Se la pueden tomar y es así como un plus. De hecho, si tienes alguna persona con una condición de salud, cualquiera que sea esta, regularmente podemos decirle que tome 20 gotas al día, 10 en la mañana y 10 en la tarde. ¿Por qué? Para que llegue rápido a los tejidos, para que impregne los tejidos, para que los tejidos tengan bastante curcumina de inicio, por lo menos por un mes, puede ser 2 meses, hasta 3 meses, y luego disminuir a 10 gotas al día. Lo importante no es que te tomes un frasco en el día, en un día, y mañana no te tomes nada, ni tampoco pasado mañana. Lo importante es el consumo regular, que todos los días tomes por lo menos tus 10 gotas de Nanofy. Eso es lo que causa la diferencia. Es la perseverancia, el continuar. 10 gotas todos los días hacen mucho más que un frasco una sola vez. Y finalmente, te invito a que el próximo jueves de Wellness nos acompañes a esta misma hora, a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, para aprender sobre el tema probióticos, apoyo a tu salud o a la salud inmunitaria, cómo los probióticos y nuestro producto que contiene probiótico apoya a la salud inmunitaria. Si no conoces a nuestro producto que contiene estos probióticos, pregúntale a la persona que te invitó. Y pues no me resta más que desearte que pases unas buenas noches. No te retires, que te tienen unos mensajes muy, pero muy importantes. Muchísimas gracias por su atención.